Estamos grabando. Entonces, empezamos. Creo que esta es la primera clase del año gregoriano, ¿verdad? Un saludo a todos los, Sí, así es. bien, ya es correcto. Un saludo a todos los compañeros que nos están viendo por diferido. Entonces, nos hacen falta en la clase. Espero que puedan entrar. Em, Bueno, muchachas, preguntas sobre lo que hemos estado viendo de los acentos, alguna duda que tengan. La semana pasada fue bastante, ahí llega Jessy, que bueno, la semana pasada me gustó mucho lo que hicieron, pero cuéntenme ustedes, a ver si tienen alguna duda. Un segundito, muchachas. Jessy Bruaja va, bienvenida, Jessy. Eres top. Eres todo. Recién me conecto. Hola, hola, ¿cómo le ha ido? Qué bueno verla. Igualmente. Eso, me disculpo, la pasada me equivoqué, Jessy, era otra Jessy, y entonces yo pensé que era otra Jessy. No se preocupe. Gracias. Gevere Heidi, Bruja Va, Mashalomech, Top toda. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ujú. Entonces, bienvenidas. Ahora sí, entonces, preguntas sobre lo que hemos estado haciendo sobre los acentos. Cuéntenme, muchachas, cómo han estado con respecto a los acentos, qué dudas tienen, qué está claro, hay algo que no tengan claro con respecto a los teamín, acentos, dice teamín, pero entonces hemos estado viendo los teamei melahim. Entonces, cuéntenme, muchachas, abierto el micrófono. Bueno, pues yo hasta ahorita creo que voy más o menos bien. Y más con la práctica de la semana pasada, entonces más o menos, vamos ahí. Hasta yo aprendí. Dime, Yo, Jesse. yo, profesor, me estoy poniendo al día con las últimas dos clases. Ya las vi, pero las tengo que mirar muchas otras veces para poder seguir entendiendo un poquito más. Claro, claro. He- Hemos estado viendo varias herramientas. Esas son herramientas de trabajo. Es decir, lo que estamos haciendo es un estudio cruzado, por supuesto. Los acentos, aunque ustedes no lo crean, a mí me costó mucho conceptualizarlos para enseñarlos. Yo los había entendido hace años, pero yo decía, ¿cómo los enseño? ¿Cómo los enseño? Porque uno tiene que poder transmitirlo. Entonces, ese asunto de hacer la frase del fraseado en castellano uno lo entiende bien, pero cuando uno llega al hebreo, a veces a uno se le complica, a uno como decimos aquí en Costa Rica, se le hace un colocho, ¿verdad? Se le hacen nudos en la cabeza y entonces, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? Hasta que Baruch Hashem, y gracias a Dios por el que inventaron lápiz de colores, y coloreándolo, por supuesto, coloreándolo, haciendo unidades acentuales, pero con colores. Esas unidades acentuales nos ayudan a leer bien. Entonces, cada vez vamos a hacer más ejercicios. Yeshlanu Arbet Arginim, tenemos bastantes ejercicios al respecto, ¿verdad? Entonces, el próximo ejercicio va a ser un texto que está más adelante sobre Yehoshua. El texto de Yehoshua, que es un texto muy bonito, Yehoshua. Dime, Heidi. More, yo quería preguntarle, los acentos que estamos viendo, lo que estaba yo viendo, ¿son cuatro grupos? Son tres grupos ahorita. Ah, son tres grupos y lo que yo vi es que habían unos acentos muy importantes que eran los melajim, Ajá, estamos en los Melahim, correcto. ajá, que son el siluk y el adnaj Ajá, del grupo uno. sí, Hemos visto, bueno, yo vi la clase con nuestros compañeros que estuvieron, ¿verdad?, presentes, cómo estuvieron trabajando, pero habían también ah, identificado el Tibja y el Sakef Katán. correcto, correcto. Esos dos yo pude conocer o como afirmar, identificarlos más bien. En la clase pasada yo no estuve, pero con la lectura de los versículos ahí los pudimos identificar. Mi pregunta, More, es, ¿en el hebreo moderno se usan esos acentos o son únicamente para la literatura bíblica? Solamente en hebreo moderno no se usa ningún acento. Absolutamente, bueno, no se usa ningún signo. En hebreo moderno no se usa ningún signo. De hecho,
como nosotros aprendimos, como desde el principio del curso, de que hay solamente dos tipos de acentos, agudos y graves, milra y mileil, ¿verdad? Solamente, así es como se usa en hebreo moderno. A veces se acentúan las palabras cuando son muy raras, cuando las palabras son muy raras, entonces de vez en cuando se acentúan y vocalizan. Ahora que usted estuvo en Israel, no sé si tuvo la oportunidad de ver algún periódico de allá o de ver algo así. A veces en los periódicos casi todo está Biltime Nucat, sin puntuar. Casi todo está sin puntuar. Excepto alguna que otra palabrita se puntúa. Las palabras que se puntúan son las palabras que pueden dar duda en hebreo moderno. Entonces, en hebreo moderno no se usan ningún acento, no se usan vocales, no se usan nada de esto. Estos son usos únicamente bíblicos. Ahora, este uso bíblico nos va a ayudar a entender el hebreo moderno. ¿Por qué? Porque la acentuación es la misma, las divisiones son las mismas, solamente que en hebreo moderno, va, Marcia, Mashlomej, Esto, profesor, si eres supiera tú. que entre los números de un estudio bíblico de la iglesia el camino y llevo rato dando ahí esperando y esperando y dije, pero qué raro que no acabo de entrar y me di cuenta que entre lo que no era. Ay, Eh, Dios mío. Sí, a ese le pasa eso a uno, a ese le pasa eso a uno. Pero bienvenida, bienvenida otra vez, Sotpam, Brujaba, bienvenida. Ya está aquí, ya llegó. Entonces, estaba respondiendo con respecto a los acentos. Los acentos que hemos estado viendo tienen el mismo uso que los signos de puntuación del castellano, de los idiomas europeos, que el francés, el español, el inglés, ¿verdad? Que el alemán tiene el mismo uso que los idiomas europeos. A ese respecto nos va a ayudar muchísimo, pero en hebreo moderno se usan los acentos normales actuales, punto y coma, punto seguido, punto y aparte. Eso es en hebreo moderno. Ivrish, beivrish, shimushi. Entonces, no se usa, eso solamente se usa en la Biblia. Lo que pasa es que lo de la Biblia nos va a ayudar muchísimo para ver la curva melódica, para observar la curva melódica, para hacer los cortes de significado, y eso es lo más importante, los cortes de significado son lo más importante, ¿verdad? Porque entonces uno dice, bueno, aquí hay una unidad, aquí hay otra unidad, y así como hemos venido trabajando, recuerden cuando hicimos el ejercicio de traducir aquellos pasajes de Éxodo 18, entonces ahí lo hicimos así, de esta manera. Yo, de hecho, de principio, cuando empezamos a usar el diccionario, ya yo les introduje ahí lo que sería ¿cómo se llama? Las unidades, las frases, El la- fraseo. el Ujú. fraseo, correcto, el fraseo, ya lo metí ahí, y entonces ya ahí tenemos la idea del fraseado. Pues yo le dije, este fraseado, de hecho yo se lo dije, si usted ven el programa en la clase de esa vez, y este fraseado ya está en la Biblia. Yo le puedo enseñar a leer este fraseado, porque es útil, es útil. Entonces, el fraseado, obviamente uno tiene que aprender a manejarlo, porque como ustedes vieron, hay acentos mayores, acentos menores. Vamos a ver un momentito de esta parte de aquí. Y ahorita vamos a ver un texto que está ahí en la gramática. Entonces, los acentos más grandes son el siluk y el adnaj. Esos son los del grupo uno. Los del grupo uno son los acentos más grandes, ¿ok? Entonces, esos son los que dominan el versículo, el pasuk. Esos son los que dominan el pasuk. Luego tenemos los acentos del grupo 2. De los acentos del grupo 2, los que están en rojo son los menos frecuentes. No es que no son útiles, sino que son menos frecuentes. El segolta y el segolta y el shalshelet son los menos frecuentes. Sí, sí lo vamos a encontrar, pero menos veces. Los que son más constantemente lo vamos a ver es el Tifja, el Zakef Katán o Zakef Katón y el Zakef Gatol. Esos tres son los que vamos a encontrar más veces. Constantemente los vamos a encontrar. Y el Revilla también. El Revilla ya es del grupo 3. Ahora, ve que ahorita solamente estamos viendo grupo uno 2 y 3. Y el 1 del 3. Grupo uno 2 y 3. Vuelvo otra vez a la gramática. La leje la tictu. Vamos a la gramática, nos vamos a ir para atrás del targuil que estamos haciendo, del targuil que hicimos. Vean aquí, este es el cuadro de los acentos disyuntivos. Estos son todos los acentos disyuntivos que existen. Entonces, ya nosotros conocemos el grupo uno, que es el siluk
y Atnaj. Ya conocemos los del grupo 2, que es Tifja, Zakev Katan, Zakev Gadol, Segolta y Shalshelet. Y el primero del grupo 3, el grupo 3, si hablo muy rápido, por favor me dicen, muchachas. El grupo 3 tenemos el Revía, que es el primero del grupo 3. Luego tenemos el Zarká, el Pashtá, el Yetib y el Tebir. Estos otros no los hemos visto porque tienen un uso diferente. Es decir, cuando nosotros del grupo 3 solamente el Revía nos es útil ahorita, porque los otros tienen otro uso, es un uso más sutil, es un uso más sutil. Y cuando nosotros lo vamos a observar más adelante, cuando estemos viendo este tema, el tema del estado constructo, el tema del estado constructo, que es la forma genitiva, que es la forma genitiva de las palabras en hebreo, entonces los otros acentos ya nos van a ser útiles ahí para reconocer la relación genitiva. ¿Qué es eso, relación genitiva? Dirán algunos. Está hablando no, aquí hay muchos que saben inglés no. Está hablando en chino. Está hablando en chino. Ok. Entonces, no, el asunto es como cuando uno dice la la casa de ella. El de es la forma de la forma genitiva de la oración. Entonces, estas relaciones no siempre aparece la palabra de en hebreo, sino que se cambia un poquito, como nosotros hemos visto la palabra byte y bait, byte y bait. Byte es la forma normal. A la forma normal se llama forma absoluta, forma absoluta. Y a la forma genitiva se le llama forma constructa. Entonces, el constructo es cuando compactamos la palabra, la hacemos más compacta. Una palabra bisílaba la podemos convertir en monosílaba. Por ejemplo, byte es bisílabo, byte. Y cuando convertimos a bait, ya la convertimos en monosílabo. Entonces la compactamos más. Y entonces ahí hacemos varias cositas con la palabra compactada, con la palabra constructa, con la palabra en estado, en la palabra en genitivo. Y entonces esos acentos nos van a servir en ese momento. Ahorita no nos sirven porque no estamos viendo eso. Entonces, los que sí nos sirven son estos acentos, estos 8 acentos que estamos viendo ahorita, los acentos disyuntivos mayores del grupo uno, 2 y el revía. Uno, 2 y revía, que es el primero del grupo 3. Dime, Heidi. Estoy poco confundida con el término melahim. No sé si nada más es el grupo uno o si son los 4 grupos los melahim. No, los melahim, vamos a hacerlo así. Existe variación en la nomenclatura. Digamos que los reyes son los del grupo uno. Príncipes, los del grupo 2. Usemos un poco de nomenclatura monárquica. Duques, grupo 3. Esto no es estándar, porque depende del escritor, puede variar un poco. Bueno, yo aquí en América no, no sé, no conozco, o sea, desconozco el uso de la nomenclatura monárquica. O sea, nosotros conocemos presidentes, primeros ministros, diputados, cancilleres, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos pensar así, pero hay un nombres actuales, separadores. Separador del grupo uno, que es el máximo, separador del grupo 2, que es el que le sigue en rango, separador del grupo 3 y así sucesivamente. Es más fácil entender eso. Entonces, Melahim es el nombre antiguo, el nombre medieval que se le puso a esos acentos, que son nomenclatura monárquica, ¿verdad? Eso es son bueno, ahorita recuerdo, se me fue la palabra, pero es nomenclatura monárquica. Nosotros podemos verlo de esa otra manera. Los principales, los que le siguen en nivel de autoridad, de corte, en nivel de corte. Entonces, bueno, cortesanos, esa es la palabra, a nivel cortesano. Pero nosotros, entonces, aquí lo explico, nuevamente voy aquí a la Profe, gramática. Dígame, pero a todos se les llama separadores. a todos estos son separadores. De cuanto más grande, digamos, del grupo uno, el grupo uno es el mayor, el grupo 2 le sigue en tamaño, el grupo 3 y el más pequeño, o sea, los de menos rango, son los del grupo 4. Cuando se refiere a menos rango es que abarcan menos. Los que abarcan más son del grupo uno. Eso lo explico aquí. Espera un segundito.
Vamos a ver. Ah, creo que lo explico más adelante. Aquí, en el párrafo 39.4. En el párrafo 39.4 explico eso. Dice así. En términos generales, el párrafo 39.4 está después de esta lista. Está en la página 141 o 143 del PDF. Página 39, el párrafo 39.4 dice, en términos generales, los acentos disyuntivos, o sea, los separadores, enumerados bajo el grupo uno dividen el versículo en dos. Ya hemos visto que el tamaño no importa, no son mitades, sino que dividen el versículo en dos. Los acentos bajo el grupo 2 dividen las dos partes respectivas, o sea, dividen las unidades hechas por Siluk y Adnaj. Y los acentos bajo el grupo 3 se subordinan a los del grupo 2, etcétera. ¿Ven? Ese es el orden. El grupo uno divide el versículo en dos. El grupo 2 subdivide esas unidades. El grupo 3 subdivide las unidades del grupo 2 y así sucesivamente. Dice, como regla general, los principiantes deben tomar en cuenta para la traducción los acentos del grupo uno y 2, que es lo que estamos haciendo nosotros, porque así nos van a ser muy útiles. La traducción debería proceder así. El estudiante traduce todas las palabras que se encuentran entre dos acentos disyuntivos mayores y elabora una unidad de significado antes de proceder a la traducción de las palabras siguientes, de la siguiente unidad. Entonces agarramos primero la unidad NAG, la traducimos toda y luego agarramos la unidad SILUK y la traducimos toda. ¿Ven? Entonces de esta manera. Así, por ejemplo, aquí yo puse este ejemplo. Entonces aquí tenemos el versículo, aquí, Jajara. En Jajara tenemos el final de la primera unidad, pero tenemos otros dos cortes. Aquí tenemos en Carishonim, tenemos la división de la unidad Adnaj y el Revía está dividiendo la unidad Zakef Katón o Zakef Katán. ¿Ven? Porque el versículo va así. Paetaji Amar Hashem Elai. Ahí tenemos una coma, dos puntos. Pesoleja Shenelu Jotabanin Karishonim. Y aquí tenemos la división de la unidad Adnaj. Porque el Adnaj está aquí, en esta palabrita. Ahí está el Adnaj. Y luego en la unidad dice así, esta unidad dice así, va a leer el Jajara. Y ahí tenemos, y aquí tenemos la primera unidad del versículo, el primer corte importante. Tenemos dos cortes dentro de este corte, pero el corte mayor dentro del versículo es Jajara. Ahora vamos a ver, ahora más adelante vamos a ver cómo usamos esto en la interpretación del versículo. Es casi obvia, ya en este momento es casi obvia, pero vamos a ver eso. Y por último tenemos la unidad Siluk. Estoy viendo que la están atacando a Doña Surama. Perdón. Me asustó. Ok. Entonces tenemos la unidad Siluk aquí en Etz. Ahí termina el versículo, ¿ok? Ahora, recordemos que hay que recordar esto. Aunque los versículos están bien seccionados, aunque los versículos están bien seccionados, eh, nosotros en castellano y en hebreo también se manejan párrafos. También se manejan párrafos que son unidades mayores a los versículos. A veces un versículo no abarca la oración completa. Ustedes probablemente hayan visto esto en sus Biblias en español. A veces un versículo no abarca la oración completa. La oración completa a veces abarca dos versículos y viceversa. A veces dentro de un versículo hay dos oraciones. A veces dentro de un mismo versículo hay dos oraciones. A veces un versículo no abarca la oración completa, sino que ocupa dos versículos. Y a veces en un versículo hay dos oraciones completas. Entonces, eso también se saca de los acentos. Los acentos muchas veces nos van a ayudar a hacer esos cortes. Cuando uno analiza ya la oración, lo que es la sintaxis del pasuk, del versículo, uno se da cuenta, por aquí eso está relacionado con esa otra parte. Y los masoretas también inventaron signos para los párrafos.
¿verdad? Que eso nosotros lo vamos a ver más adelante. Son párrafos abiertos y párrafos cerrados. ¿Qué es eso? Párrafo abierto y párrafo cerrado. Es lo mismo que nosotros decimos punto y aparte y punto seguido. Digamos, punto y aparte, el párrafo que sigue no tiene mucha relación con el párrafo anterior. Punto seguido, el párrafo que sigue continúa con la unidad, el significado de esto. Y así va aproximadamente, en castellano es aproximado, pero eso nos va a ayudar. Entonces los masoretas también hicieron eso. Permítame ver si puedo abrir un segundito aquí para enseñarles eso, para que ustedes vean dónde está eso en la escritura. ¿Dónde está eso el párrafo abierto y el párrafo cerrado? Entonces, está aquí. Ve. Vean aquí estamos en Bereshit. Entonces, si nosotros vamos a Bereshit, y ustedes van a ver estas consonantes solitas en sus Biblias, en hebreo. Esta P que está aquí. Eso es de Petujá, abierto. Petujá es abierto. Entonces, Jabará Petujá, digo, eso es Saif Petujá, sería párrafo abierto. Párrafo abierto es que el párrafo que sigue no continúa con la idea anterior. Entonces, y aquí si nosotros vemos cuál es, aquí abarca versículo uno 2 3 y 4 y 4 y 5 de Bereshit. Entonces, estos hablan de una cosa. Versículos 6 y 7, 6, 7 y 8 hablan de 10 segundos. El versículo este otro, 3 4 5 hablan del primer día uno, 6 6 7 8 hablan del día 2 y ve que aquí termina con otra petujá. Ahí cambia de tema, va para el día 3. ¿Ven? Cuando cambia de día, aquí tenemos otro petujá. Lo están viendo, está muy pequeño la imagen. Ok, perfecto. ¿Ven? Y a veces aparece una samej. La samej es de setumá. Quiere decir que el párrafo que sigue sí tiene relación con el párrafo anterior. Vamos a ver si encuentro alguna Samek por acá. Es de Setumá. Eso sería Setumá. La P es de Petujá y la Samek es de Setumá. Entonces, el párrafo, cuando es una Samek, el párrafo que sigue continúa con la idea del párrafo anterior y cuando es una P de Petujá, el párrafo que sigue, ve aquí hay una Setumá. Versículo 3, capítulo 3, versículo 24 termina con una setuma. Quiere decir que el párrafo que sigue continúa con la idea del párrafo anterior. ¿Ven? Entonces esos son los signos que los masoretas, que los masoretas pusieron en la Edad Media. Ellos nos dieron, o sea, ellos hicieron un gran trabajo, duraron 500 años inventando las vocales, inventando los acentos, inventando todas estas divisiones. Ellos no fueron los que pusieron los numeritos. Ellos hicieron en los párrafos, hicieron todo eso, pero no le pusieron numeritos. Eso fue como unos 300, 400 años después de los masoretas que pusieron los numeritos. ¿Ustedes se acuerdan más o menos a dónde nos llevó, dónde nos llevaban los numeritos estos de por qué los números? Recuerden que antes no existían los números. Los masoretas fue en la media, por ahí del año 1000 fue que le pusieron los números. Entonces, 300 años después, 400 años después, le pusieron números a los capítulos y números a los versículos. Antes no se citaba por número, porque no existía. Uno no puede decir Salmo 1 versículo 2. No puede decir Mateo 4 3. No puede decir eso porque no existían números. ¿Se acuerdan cómo se citaba? Como dice el profeta, pero como dice el profeta Jeremías, como dijo el Espíritu. Correcto, y se cita un pedacito del texto, y se citaba un pedacito del texto, porque no existía, no había números. Entonces se dice, como dijo el profeta tal, y se cita el pedacito. Vos que clama en el desierto, abrí senda, y se menciona el trozo, el pedacito. Entonces, así es como se citaba antes de que existieran los números. Así es como se citaba. Entonces, desde los números, de antes de que existieran los números, para atrás se citaba con un pedacito del texto, con un pedacito del texto, porque no había otra manera. Dime, Heidi. Tengo entendido que la numeración de versículos y capítulos fue por, no sé si ingleses,
bueno, no sé de qué nacionalidad, pero mi pregunta, More, es yo he visto la Biblia hebrea y es muy similar esa separación de capítulos y versículos. Es muy pequeña la diferencia de versículo a versículo. O sea que se sometieron los hebreos a lo que hicieron los extranjeros de esa división. Hubo varios, no fue una única persona la que inventó los capítulos y los versículos. Ahí intervinieron judíos y no judíos, judíos y cristianos, digámoslo así. Judíos y cristianos fueron los que intervinieron. Entonces, esas pequeñas diferencias existen dentro del mismo hebreo, porque los cristianos usaron en el Tanaj, por ejemplo, en el Tanaj usaron el conocimiento que los masoretas ya habían escrito dentro del texto. Los masoretas ya habían hecho toda la división. Los masoretas hicieron todo el trabajo, por así decirlo. Y entonces los cristianos lo que hicieron fue continuar y ponerle numeritos, nada más como dice en términos de fútbol, eh, solamente la puso para que emitiera, para que emitiera el gol, ¿verdad? Es que no sé cómo dice exactamente. Se la puso para que emitiera el gol, algo se dice en el fútbol, ¿verdad? Entonces, todo el trabajo lo hicieron los masoretas. Entonces, los cristianos llegaron y le pusieron números. Entonces, como hubo diferencias, algunas veces hay una que otra diferencia de numeración, es una numeración de que no se pierde versículos ni capítulos, sino que uno lo numera de una manera y otro lo numera de otra manera. Como usted dice, es pequeña, la variación es pequeña. Ahí están todos los textos, pero a veces están numerados diferentes. Entonces uno tiene que saber esa doble numeración, porque existen tradiciones diferentes, incluso dentro del mismo Israel, de esas diferencias de numeración. Porque, por ejemplo, en la Septuaginta, el Salmo, el Salmo 9 es dividido en dos. El Salmo 9 es dividido no, perdón. El Salmo 9 se pega al Salmo 10 en la Septuaginta, en el Antiguo Testamento en griego. Y en hebreo, el Salmo 9 se divide en dos. Y en la Septuaginta, el Salmo 140, 148 y 149, esos dos se dividen y en la tradición hebrea, esos dos se pegan. ¿Ven? Entonces, esa discusión ya existe en el Talmud, esa discusión ya existe en textos más antiguos como la Mishnah. Entonces, no es que sea tradición cristiana, es que es tradición común. Entonces, esas pequeñas diferencias de numeración es por la misma discusión interna, es por la misma sintaxis, no fue tanto doctrinal como interna. El Nuevo Testamento no tiene esas diferencias. El Nuevo Testamento es una sola tradición y la numeración son la misma en cualquier Nuevo Testamento. Pero, sí, dime. Sí, le quería preguntar de la hoja que está leyendo, More, la hoja del 39.4. Sí, Ahí está el texto en hebreo de la tarea y yo me confundí poquito. Ahí el título, More. El título dice Devarim. sí. Y luego ahí yo no sé por qué están esas dos comas. Me imagino que la yod es 9 y la alef es 1. Es O no porque, sé, no sí, sé cómo leer eso. estas dos comillas es porque nos está diciendo que es un número, que no es una palabra, sino un número. Entonces la yot es 10 y la alef es 1, 10 más 1, sería 11, de Barín 11, Y 11, lo siguiente, 13, versículo 13. Aquí me equivoqué, no es hasta el 20, no es hasta el 32, sino como hasta el 22 más o menos es, del 13 al 22. Y entonces yo me equivoqué, por eso lo tengo en rojo, porque tengo que modificarlo. entonces las comillas, ¿me repite qué significan esas Es, comillas, More? es para señalar que no es una palabra, sino que es un número. Oh, toda. Ve que mucho gusto, gracias por preguntar. Gracias por preguntar. Ven. Entonces, cuando ya nosotros entendemos que en la antigüedad no existían los números, o sea, antes del año 1000, hace 1000 años para atrás, de hace 1000 años, bueno, no mentiras, de hace 500 años para atrás, porque hace como 500 años fue cuando se inventaron los números, entonces la gente citaba dando un trozo, un pedacito del texto. Por eso, ese conocimiento nos hace entender por qué Yeshua dijo lo que dijo. Es decir, él no se estaba quejando en la cruz. Él está diciendo, digo, Elí, Elí, lama sabactani.
estaba citando el Salmo 22. Porque si nosotros queremos decir, él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Dios mío. Uno si quisiera decir que se está quejando, simplemente uno diría, Dios mío, me has desamparado. Uno diría, Dios mío, en esas circunstancias tan, tan difíciles de respiración. O sea, en el sistema respiratorio estaba siendo altamente afectado y entonces la gente entiende que Yeshua se estaba quejando. Él no se estaba quejando, él estaba citando el Salmo 22. Cuando uno se da cuenta que la numeración no existía en aquella época, entonces se da cuenta que él estaba citando, no estaba quejándose. ¿Ven? Porque en qué época se citaba así, se citaba de esta manera. Es algo muy importante que eso nos revela, ese conocimiento nos revela que Yeshua nos está diciendo, vayan, lean el Salmo 22, vayan, lean el Salmo 22, ¿verdad? Ok, entonces, ahora que ya tenemos esto, está más claro la, la, la forma jerárquica de Haiti, ahora sí está más claro la forma jerárquica de los grupos. Ken More, Ken. Toda, toda. Baruch Hashem. Entonces, ahora continuamos aquí. Párrafo 39.5. Es después de la tareita esta que hicimos. Si tienen más dudas, muchachas, preguntan, por favor. Párrafo 39.5 dice, las palabras que se encuentran finalizando las divisiones mayores del versículo, especialmente el silug y el adnag, son llamadas pausales. Es decir, ahí donde está el silug, donde está el adnag, donde está el sakef katón, el sakef gadol, el Salshelet, todas esas son pausales, pausales, porque en ellas tiene lugar la pausa o interrupción. Vean cómo se dice pausa en hebreo, se dice hefsek, hefsek, así se dice pausa. Y si ustedes ven aquí, estas tres consonantes van a ver que están relacionadas con la palabra pasuk, pasuk, porque tiene la P, la Samej y la Kof. ¿Verdad? La P, la Samej y la Kof. Entonces, pausa, interrupción. Por eso el versículo en hebreo se llama pasuk, porque es las unidades que se interrumpen. O sea, las oraciones. Ahí se hacen los cortes. Hay que hacer un corte ahí. Entonces, donde están el siluk y el adnag, están en hefsek, están en pausa. Están en pausa. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Ya les digo que, ¿qué sucede con esto? Ok, dice, vuelvo a leer, dice, son llamadas pausales porque en ellas tiene lugar la pausa de interrupción en la recitación del texto. En la recitación del texto. Recuerda lo que dijo Pablo, que procura presentarte delante de Dios como héroe que no tiene que beneficiarse, que corta, que hace la pausa correcta, ¿verdad? Esto significa que existe un rompimiento en la recitación del pasaje en este punto, igual que el punto y coma, punto y aparte, lo mismo. Es algo parecido a la pausa que hay después de una coma, punto seguido, punto o punto final en los lenguajes modernos. Tales palabras pueden tener una vocalización ligeramente diferente de la que tienen en su contexto normal. Cuando ustedes reconozcan esto, pues ustedes se dan cuenta de esto. Vean, por ejemplo, aquí. Normalmente uno dice ani, esa es la forma normal. La columna de la izquierda es la forma normal. La columna de la derecha es la forma pausal, en Hefsek. Uno dice ani, normalmente. Pero cuando está en pausa, uno dice ani. Cambia el acento y cambió la vocal. Ani. En lugar de decir ani, dice ani. Qué raro. Uno dice, de hecho, uno mismo dice, pero ¿por qué dice ani y no ani? Esa rareza que le da la forma pausal, lo hace detenerse a propósito a uno, porque uno se queda en como que un golpe, como cuando uno está acostumbrado a decir sílaba y entonces se encuentra la palabra sílaba, ¿verdad? Pero, ¿cómo sílaba? Pero lo normal es decir sílaba, pero en hebreo en esa parte dice sílaba o sílaba, ¿verdad? Entonces, esas modificaciones lo hacen detenerse a propósito a uno. Entonces, las palabras que tengan esos acentos muchas veces van a estar eh, vocalizadas diferentes. Eres es la forma normal para tierra o país, pero en pausa decimos aretz, aretz. En lugar de decir eres, decimos ares. Como en Bereshit, Bereshit, bara Elohim, esta llama beta ares. Beta ares. No beta eres, sino beta ares, decimos.
en Bereshit, ¿verdad? Luego tenemos ata, que es la forma normal de tú, pronombre personal, ata, pero en pausa decimos ata, ata. Entonces sabemos que está en pausa. Cuando ustedes no, cuando ustedes encuentren ata escrito con camas camas, tienen que leer ata, porque eso sigue las reglas de acentuación. Recuerden cuando vimos las sílabas, que las sílabas cerradas con vocal grande muchas veces están acentuadas. Y aquí tenemos una sílaba cerrada porque tenemos un daguer hazak en la taf, ¿verdad? De ata, la primera sílaba es at y la segunda sílaba es ta en ata. Y entonces quiere decir que está en pausa. Ahí hay un corte. Cuando está en pausa, es que hay que hacer un corte, una coma o un punto. Lo que significa lo que está, lo que se deduzca del versículo. Ok. La palabra byte normalmente se escribe así, byte, con pataj, pero en pausa la podemos encontrar con Kamaz Gadol. ¿Ven? Y ahí les puse las citas para que ustedes las puedan ver. ¿Dónde está eso? Hebel es la forma normal del nombre Abel, ¿verdad? Hebel. Pero en pausa es Jabel. Es Jabel, ven aquí, Jabel. De hecho, el Abel del castellano viene de la forma pausal hebrea. Por nosotros decimos Abel, igual que Jabel. No es que en hebreo Jabel está acento en la A. Es como si nosotros dijéramos Abel, Caín y Abel. Pero entonces, Jabel es la forma pausal. Hebel es la forma normal. ¿Ven? La forma Hefsek, la forma pausal y la forma normal. Pregunta hasta aquí, muchacha, ¿está todo claro? ¿Está todo claro? Ahí en la palabra Abel tiene ay, no me acuerdo de este El acento, angulito, el munaj. maque- ah, ese es el acento, pero lo tiene en la misma letra en el que tiene pausa, ¿verdad, maestro? Sí, va a tenerlo donde tiene la pausa, exactamente. Lo único que hace la diferencia es la vocal. La vocal y el acento, porque, sí, pero no, sí, la vocal, porque ese es un segolado. Si está Hebel, el acento en la misma sílaba. Está en la misma sílaba. ¿Ok? Yatú, ellos conocieron. Yadau está en pausa. Yadau es lo mismo, pero en pausa. Ellos conocieron. Yain, que es vino, esa es la forma normal con pataj debajo de la primera yod. Yain con kamaz en la forma pausal. Eh, Yeshbu, ellos vivirán. Yeshebu, ellos vivirán lo mismo, pero en forma pausal. Lehem, que es como aparece, lahem. Lahem es pausal, lehem es normal y lahem es behefsek, en la forma pausal. ¿Ven? Va a cambiar y esos cambios lo van a hacer que uno se detenga. Main, normal, es aquí, ¿verdad? Main. Y main con kamaz es aquí. Main con kamaz es aquí. ¿Ven? Entonces, ahí tenemos que los acentos de este grupo uno 2 y 3 bueno, a veces los del 3 pero grupo uno y 2 muchas veces van a traer cambios, muchas veces van a traer cambios en lo que sería la forma de la palabra donde estén. Entonces, ustedes tienen que darse cuenta de eso, tienen que recordar eso cuando estemos leyendo. Cuando estén en pausa, entonces yo muchas veces les voy a preguntar a ustedes, ¿y por qué esa palabra se escribe así? ¿Está bien escrita esa palabra? Yo le pregunto a usted, ¿está bien escrita esa palabra? Y entonces tienen que decirme, no, no está bien escrita porque está en pausa. Eso es forma pausal, es la forma pausal. Está hecha, está modificada a propósito. Es una modificación a propósito. Eso es normal del idioma, pero no es que eso lo inventaron los masoretas simplemente lo hicieron por escrito, pero eso ya era normal dentro del idioma y eso aparece también reflejado en el griego del Nuevo Testamento. Una cosa importante que ustedes tienen que saber es que el griego del Nuevo Testamento no es un griego normal de Grecia. Es algo que muchas veces yo le he preguntado a muchos que estudian griego y yo le pregunto, ¿vos viste? Que yo le digo, ¿qué clase? Yo siempre le pregunto, ¿qué clase de griego es el Nuevo Testamento? Y todo el mundo dice correctamente, koiné, koiné. Eso se pronuncia kiné, pero digamos de koiné, ¿verdad? Pero sí, es koiné.
pero tiene alguna otra característica que lo distinga. Y muchas veces las personas no saben que el griego, koiné, que aparece en el Nuevo Testamento, es un griego de Israel, un griego con arameísmos, un griego con hebraísmos, un griego con semitismos, con muchos modismos semitas de la época de Yeshua, porque los modismos semitas van modificándose con el tiempo, así como los modismos del castellano van modificándose con el tiempo. Nosotros no hablamos igual que nuestros tatarabuelos, hablamos ligeramente diferente a nuestros tatarabuelos. Y nosotros hablamos diferente de lo que van a hablar nuestros bisnietos. ¿Verdad? Ellos van a hablar ligeramente diferente. Habrá muchas cosas parecidas, pero otras no. Igual, el griego del Nuevo Testamento le da validez más, le da una mayor validez, porque es un griego hebraizado del siglo primero, con modismos del siglo primero. Es algo muy importante, y por eso, ahora, el texto, ¿cuál es el texto que tiene eso? El texto occidental, se llama texto occidental, ese es el que está, es el más original de todos. Ese data del siglo primero, incluso los que están en contra del texto occidental, dice que data del siglo primero, ¿verdad? Incluso los que están a favor del texto alejandrino dicen que el texto occidental data del siglo primero, pero esa es otra historia con respecto a aquello que vimos la vez pasada de las variantes y todo el asunto. Entonces, está repleto de terminología hebraica. El texto del Nuevo Testamento griego está repleto de terminología hebraica. Bien, seguimos. Las reglas que gobiernan la modificación vocálica son complicadas y no serán estudiadas en este capítulo. Dice, Baruch Hashem, toda la él. Ven que uno tiene consideración. Entonces, solamente ustedes tienen que aprender que donde estén los acentos disyuntivos, ahí está la forma pausal. Más sencillo. Donde esté el siluk, el adná, el sakef katán, ahí está la forma pausal. Sin embargo, el estudiante no deberá sorprenderse si la vocal cambia, cosa que ocurre frecuentemente cuando las palabras se encuentran en pausa, en hefsek. El sistema de acentuación tiberiense es tiberiense por los masoretas de Tiberias, ¿verdad? Los masoretas de Tiberias, a diferencia de los masoretas de Babilonia. En Israel hubo tres familias de masoretas, los Ben Asher, los Ben Naftali y los pseudo Ben Naftali. Hubo tres familias de masoretas. Algunos eran rabanim, unos eran rabínicos y otros eran caraítas. Algunos eran rabanitas y otros eran caraítas. Entonces, para que sepan que no todos los masoretas eran rabanitas. Había de hecho, ellos iban a las mismas sinagogas y se compartían información entre ellos. Entonces, no era ese odio acérrimo que la gente le gusta meter. Dice, no, es que yo soy caraíta, soy más original que ustedes, los rabanitas. No, eso no pasa. Eso no pasaba en aquella época. Entonces, hay que quitarse esas iras y esos odios. ¿Ok? Son todos los masoretas de Tiberias. Tiberias de allá, ¿verdad? Consta del sistema de acentuación tiberiense, consta de un sistema para la prosa, que nosotros es lo que estamos aprendiendo, prosa, y otro para la poesía. A continuación, se presentan acentos conocidos como grandes separadores, que es lo que nosotros hemos conocido. Eh, que que junto con los acentos disyuntivos mayores, en la mayoría de las ocasiones producen estas formas pausales en prosa y poesía. Bueno, vemos que aquí tenemos Siluk, Adnach, Tifja, Zakef Katón y Revía. Eso es prosa. Poesía. El único que va a diferenciarse, aparte del Siluk y el Adnach, es el Olé Beyoré en poesía. El Olé Beyoré es la combinación de estos dos signos. Este angulito que está encima de la I y esta comita que está abajo la lamed. Es una combinación de los dos signos, lo leve lloré. Pero eso es en poesía, en salmos, en proverbios, y nosotros todavía no hemos llegado ahí. Más adelante vamos a ver eso. Entonces existe un sistema para la prosa y un sistema para la poesía. Entonces nosotros estamos, ahora, el sistema, no es que el sistema de la prosa es radicalmente diferente de la poesía, no, se parece muchísimo. Solamente hay unos tres signitos diferentes, pero hay que saber que existe alguna que otra diferencia. Y yo les voy a enseñar cuál es la diferencia, entonces no se preocupen por esa parte. Los acentos disyuntivos, sobre todo los grandes separadores, grupo uno, 2 y 3, son en la mayoría de los casos una valiosa ayuda para deducir la división lógica y sintáctica del texto. ¿Ok? Eso es
demasiado importante, no se puede omitir esto, no lo necesitamos. Entonces hay que dominarlos. Grupo uno, 2 y revía. Grupo uno, 2 y revía. Reconózcanlos, apréndanselos, y ahorita lo vamos a aprender con el siguiente texto que vamos a trabajar, que es el texto de Josué, que está aquí abajito. Más abajito está, ¿a dónde lo puse? En un momento lo encontramos. Bueno, en un momento lo vemos el texto de Josué, de Yehoshua, pero primero vamos a trabajar con esto que estamos aquí, ¿ok? Vamos a cambiar un poquito de tema para refrescarnos. Este tema se llama pronombres demostrativos. ¿Qué es esto? Es la primera parte de los pronombres demostrativos. En hebreo se dice kiduye haremes, kiduye haremes, pronombres demostrativos, es la primera parte. Cuando uno dice estos, estas, aquellos, estos, vamos a ver primero esto, ¿ok? 41. Son los pronombres demostrativos son los que denotan el lugar donde se encuentra un objeto respecto de una persona. Por ejemplo, esta, este, esta, estos, estas. Señalan un objeto que está cerca de la primera persona. Yo, nosotros, nosotras. Quiero este carro. Quiero este carro. Esos son los pronombres demostrativos cercanos. Después vamos a ver los lejanos. Aquel, aquella, aquellos, ¿verdad? Esos son los lejanos. Que dice 42. En hebreo, los pronombres demostrativos se escriben así. Ze es el masculino singular. Zot es el masculino plural, el femenino singular. Y L abarca ambos, masculino y femenino, plurales. Plural. Entonces, Z es todo sustantivo masculino, va a calificar, va a delimitar a todo sustantivo masculino singular. Pero en hebreo, cuando lo traducimos en español, puede ser este o esto, cuando lo traducimos al español. Zot en hebreo, beivrit, va a ser todo sustantivo femenino, todo, por eso dice zot, termina en tab. Pero cuando lo traducimos, puede ser esta o esto. Por el castellano, ¿verdad? Por el mismo castellano. L, indistintamente lo podemos traducir estos o estas, porque va en hebreo igual, vale para cualquiera de las dos. El de Barín hacer diver Moshe. Estas son las palabras que habló Moshe. El de Barín hacer diver Moshe. Estas son las palabras que habló Moshe. El Bene Israel hacer Baú, el eres Israel. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. ¿Ve? L, igual. Ejemplos. Dugmaot. Ze mitz bezot glida. Ze mitz bezot glida. Porque mitz es masculino y glida es femenino. ¿Es de qué va? Véanlo. Termina en kamas hei. Es femenino. Castellano, este es el jugo y este es el helado. Los dos son masculinos. Pero en hebreo, glida es femenino y mitz es zahar, es masculino. Por eso tenemos ze y zot. En español es como dijéramos, y esta la helada. Pero no, en español no se dice así, ¿verdad? En castellano se dice así. Dice en hebreo, ze more, bezot mora, bezot almida. Vamos a ver un segundito aquí, vamos a cambiar aquí. Esto. Ze more, bezot talmida. ¿Verdad? More es masculino, talmida es femenino. Por eso tenemos zot, ze y zot. ¿Okay? Entonces, L, morín, VL, morot. Estos son los maestros y estas son las maestras. ¿Ve? L y L, ambas palabras se usan, es común. L es común para ambos. Entonces, tenemos un pequeño targuil que ustedes lo van a traducir aquí, que está aquí, este lado. Entonces, por favor, les voy a dar unos 5 minutitos para traducir esta parte. No, mentira, le voy a dar un poquito más porque aquí tenemos esta otra parte. Porque tiene que traducir esto al español y aquí tiene que agregarle el Z y el ZOT o el L a estas otras que están aquí. Entonces, hasta nos le voy a dar unos 10 minutitos.
Preguntas antes de cerrar el micrófono, muchachas. Ok, todo está bien. Está fácil, eso está demasiado fácil para. Debería haberlo hecho un poco más complejo. Pero más adelante vamos a ver más targuilín de estos. Entonces voy a apagar el micrófono y no va a estar ahorita. Ahorita voy a tomar un poquito de agua y entonces cualquier cosa me dicen. Ok, Geberet Surama, Rishona, bebekasha, mis parejas. ¿Quién es este? Este es el papá de Dan. Yofi, Kiri bebekasha, Bibrit, vegan Bibrit, bebekasha. Mise Ajá. se aba shel Dan. Yofi, Mise, Ze Aba Sheldan. Metsuyam. תודה רבה. גברת היידי, מספר 2. Miat, ¿quién eres? A mujer, dirigido a mujer. Ajá. Ani Hamora Shel Ruth. Yo soy la maestra de Ruth. מצוין, תודה. גברת ג'סי, מספר 3. Ok. Esta es Iris. No, sí. ¿Quién? ¿Lo? Esta es Iris. Ah, Ajá. ajá. No, es la madre de Iris. Esta es la madre de Iris. Ajá, ajá. Pero dice lo, ¿no? O sea, dice Sí, no. díselo, Ok, correcto. ok, Atzodeke, tiene razón. Vibrit, beakasha. Kiri vibrit. ok. Ok. Lo, eh, Léeme las dos oraciones en hebreo, beakasha. ok. Sot, Iris, lo. Sot, Ima, Shel, Iris. זאת אימא של איריס, כן, תודה. זאת אימא של איריס, מצוין. Ajá, vamos a ver. גברת דורה, מספר 4. Sí. Dice mi L. Dice L, Morim, Shell, Ruth, de Daniel. Ajá, Dice, ¿quiénes son estos? Estos son los maestros de Ruth y Daniel. מצוין, טוב מאוד. Ahora vamos a agregarle aquí a esas palabritas los demostrativos y eso le toca al número uno, מספר 1, בתרגמי, כן, מרסיה, בבקשה, מספר 1. Marcia, tiene el micrófono cerrado. Pero, ok, lo que no entiendo es Sí, cuáles son la información de ambas frases. ¿Cuáles son las frases? sí. Veamos, aquí tenemos, dice, aquí tenemos usted tiene que llenar los espacios en blanco con, puede ser Z, ZOT o L, ¿verdad? Ujú. Ajá. Z, ZOT o L. Si es masculino, Z. Si es femenino, ZOT. Con los pronombres demostrativos. Caja, ¿quién? Exactamente. Ahora, aquí tenemos el primero, solamente el primero, aquí no hay dos frases, solamente hay una frase, pero tenemos una palabra, y esa palabra es masculina o femenina. Yo creo que femenina. Correcto, usted tiene razón. Que es femenina. Entonces, ¿qué pronombre le pongo aquí en hebreo? Sot, Zot, claro. Y ahora, si agarramos y traducimos, léame los dos y me lo traduce. eh, Sot, Gelida. Zot gelida, ¿qué es Zot gelida? ¿Y qué significa eso? Zot gelida.
siento. Tranquila. Se le corta, doña Marcia, se le corta. Ah, Sí. sí, Ajá, pero ajá. lo leí en hebreo, pero Sí, es ah, esta es, pero sí está bien, lo está traduciendo bien. Pero recuerde que helado en castellano es masculino, entonces uno tiene que ponerle pronombre en masculino, en pero, castellano. ok, es femenina, pero le voy a poner un pronombre masculino. Sí, es femenina en hebreo, por eso se le dijo zot correctamente. Pero en castellano, cuando lo traducimos, hay que traducirlo en castellano, en masculino. Pues entonces sería esto. O este. Espérense. Sí, Pero puede si voy ser, a usar el pues, SOT, pues, puede ser esto o este, ah, cualquiera de los dos, porque uno puede decir, es que no lo puedo traducir hasta que usted me lo diga. no, no sé, la otra palabra no la sé traducir. Gelida es Bien. helado, ¿se acuerda? Ay, sí, eso me comería, un helado. Claro, por supuesto, más en esta época caliente. Es una palabra importante, doña Marcia, no se puede olvidar un helado, menos cuando vaya a Israel. A veces hace un calor terrible allá. Épocas para viajar a países de cuatro estaciones, primavera y otoño. Porque si uno va en verano, se deshace. Y si uno va en invierno, se congela. Primavera y otoño, mejor. Pero un helado no cae mal en ningún momento, ¿verdad? Espérese. Ok. Yelida es femenino. En hebreo. Gelida es En femenino en hebreo. hebreo. Pero en castellano es masculino, Dijo que ¿verdad? es masculino. Pues puedo usar esto es un helado. Esto es un helado o este es un helado. O este. En hebreo sí es femenino, zot gelida. Hay que usar el pronombre correcto, zot porque es gelida, ¿verdad? Gelida. Entonces tenemos ahí zot gelida. Toda, Metsuyan. Geveret Heidi. Pues bien. De Meats. Este es jugo. Este es un jugo porque, o este es jugo, sí, este es jugo también, porque no tiene, como no está definido, es automáticamente indefinido. Toda rabá, Geveret Surama. Shalosh. L. Hamorim Shel David. Ajá. L. Hamorim Shel David. Ken. Usted cerró el micrófono cuando estaba traduciéndolo. Estos son los maestros de David. Estos son los versos. Yo estaba viendo, mira, está traduciendo bien, pero estaba leyendo los labios nada más. Exactamente. Bediuk, Bediuk. Geveret Dora, Mispar Arba. Mi de Ava. Eso ya, mis deseaba. Targimi, va que sea. ¿Quién es este? Es un papá o es el papá. O este es papá, o este es Ajá, papá. este es papá. Correcto. Caja, acá, mis deseaba. Metsuya, Metsuya. Geveret, Jesse, Mispar Hamesh. Profesor, ¿dónde estamos? En el número Ma, 5, el número 5. Ima, Ima. Ok, ahí va a ser Ima, B, Aba. Ok, Ajá, ajá. mamá y papá. Ok, sería, ahí sería, ay, profesor, tengo que checar la tablita. Sería L, L, caja, L. L, ajá, L, Ima, B, Aba. Ima veaba. L, Iva, Ima veaba. Ajá, ok, Targuemí, ahora sí tradúzcalo. ok. Estos son mamá y papá. Toda, Bravo, bravo, bravo. toda. Metsuyan, Metsuyan, Tomeot. Geveret, vamos a ver, Surama. Mispar Shesh. Lo,
seis. Lo, L. Ruth de Daniel. Ken. Targemi, sliha. No, estos son Ruth y Daniel. Caja, muy bien, así es. Entonces, esto eran dos, lo que pasa es que le puse números diferentes. Es L. Ima Beaba, Lo, L. Ruth de Daniel. Esos son papá y mamá, no, estos son Ruth y Daniel. Este es el mismo. Ahora, Gebere Dora, Mispar, Sheba, Beakasha. Así. Miss D, C, Daniel. ¿Quién es este? Este es Daniel. Caja. Esto está, ¿cómo es que a veces se me olvidó cómo lo decíamos? Eh, ah, ya se me olvidó, se me olvidó cómo decimos en castellano, qué barbaridad. Bueno, algo de queque. Esto es como un, bueno, no sé, ahorita no recuerdo. ¿Pan comido? Pan comido. Es como pegarle a Tololo, Eh, profe. es como pegar el tololo. Y aprendimos también a hablar como en su país. Muchas gracias, toda, se me olvidó. Pan comido es pegar el tololo, ok, perfecto. Espera. Geweret Marcia, mis pares Monet. Lo que sea. Bueno, L, Jamoré, Shell, At, At, Atalmidim. Ajá, ok, una pregunta, doña Marcia. Ajá. Jamoré, ¿qué significa? El maestro, El maestro. ¿Y L, qué significa? esto. Estas, ¿verdad? Estas. Ajá. Pues Entonces, entonces tendría que usar ese. Z, exactamente, Z. Ajá, Z. Ajá. Ok. C, Amore, Shell, Atalmidim. Es una pregunta. Z, Jamoré, Shela Talmidín. ¿Y qué significa eso? Mahamuan, ¿qué significa? Un segundito. Claro, por supuesto que sí, claro. Beta, por supuesto. Este, Ajá. Z, Jamoré, Shela este, Talmidín. este maestro, Shell, Ajá. Shell. ay, ¿Se acuerda que era Shell? no, D. de Ajá. este maestro de mandamientos. Talmidín es, Talmidim, no son. talmidín, más estudiantes, alumnos. Ah, ok. Este es el maestro De los de, estudiantes. de los estudiantes. Es una pregunta. ¿Ese es el maestro de los estudiantes? ¿Y qué opina usted, doña Heidi, en la 9? ¿Z Morecia la talmidín? ¿Qué dice el 9? Ah, Ken, Ze, Hamore, Shel, Talmidim. Ken, Shela Morecia la talmidín. Ma Perush, ¿qué significa Ken, Shela Morecia la talmidín? Sí, es el profesor de los alumnos. Ken, Metsuya Meot. Geveret Dora. Eser Beajates de 10 y 11. Zot Amora Shel Hatalmidim. Ken. Zot Amora Shel Hatalmidim. Ajá. ¿Esta es la maestra de los alumnos? Sí, esta es la maestra de los alumnos. Metsuyan. Todo meo. Muy bien. Vamos a quedar aquí. Repásense el Z, SOT y L, porque vamos a hacer más estudios más adelante. Apréndanse los acentos de la tabla 14
y empiecen a estudiar los acentos de la tabla 15. בשבוע הבא אנחנו נראה הטעמים של הלוח 15. Vamos a ver la próxima semana de Hashem, vamos a empezar a ver los acentos de la tabla 15, que son los acentos unidores, los acentos que sirven como goma. Los acentos separadores son las tijeras. Los acentos unidores son la goma. Con la goma vamos a hacer frasecitas. Vamos a pegar las frases. Las frases que los acentos separadores cortaron, nosotros lo vamos a pegar con acentos unidores. Vamos a ver cómo están compuestas esas frasecitas. Y eso nos va a ayudar. Preguntas antes de concluir, muchachas. ¿Qué significa Geberet? Gebere de señora. Ay, profe, somos señoritas. No se crean. Doña, Almanot, como nos dicen. almanot. ¿Qué dijo Dora? Doña, como nos dicen, ¿no? Luego, Es que aquí en doña. Costa Rica se usa mucho el doña, es algo de No, respeto. profe, yo dije, ha de ser Geberet, ha de ser la hermana. No, señora, nos dijo, profe. Voy a cambiarlo, voy a cambiarlo. Ajot. Dama, dama. Dama. Mujer es Eh, Isha, profe, pero es esposa Isha, ¿verdad? Isha puede ser mujer o esposa, sí, y mujer y esposa, o esposa, sí, correcto. Y no hay Eh, otra palabra para mujer, así como Adam y e Java. Ish. Bat, Ajá. Batisha, Batisha, Bat Java, pero Ben Adán es como Ben Adán y Bat Java no es así como tan familiar como yo lo uso. Voy a buscar una frasecita para ver cuál frasecita y la aprendemos. Una frase nueva. Porque es que Amigas, ¿cómo se dice Javerá, amiga? Javerá, 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 ajá. ah, Javerá, Ajot, Ajiot, como usted me preguntó, Ajiot. Alguien está diciendo que era no, el otro. Riot, es que lo vi como con R, Riot, pero no, es otro concepto, Es Riot. Esto es Ajeret. Ajeret es otro. Ajriot es otras. Oh, Ajriot, otras. Pero oh, Ajiot es hermanas. oh, toda. Bekef. Bien, muchachas. Ni traeba Ah, Sheboba, nos vemos la próxima semana. Laila Tot. Disfruten la clase. Laila La Tov, toda Java. Leitraot. Ahí te va. Relato.